dar choques con la máxima energía, los bifásicos a 200 julios y los monofásicos a 360 julios de entrada. No ir haciendo el escalonado de empiezo por 150 y luego subo a 200. Directamente empezar por la máxima energía. Y eso es debido a que dicen que así se minimiza el tiempo entre compresiones. En el caso de que el choque no fuera efectivo, pues reiniciamos otra vez la RCP con las 30 compresiones, 2 ventilaciones y así sucesivamente. Ahora vais a ver un pequeño vídeo en el que veis que el paciente está en sinusal, entra en fibrilación ventricular y ¿qué hacemos? Pues directamente máxima potencia, no sincronizamos, acordaos, es una FV, cargamos, nos separamos del paciente mientras tanto y damos el choque. Y vemos que el paciente sale en sinusal. Es muy sencillo, como veis. La tercera parte de la charla vamos a hablar de la RCP avanzada. La RCP avanzada es exactamente igual que la RCP básica y que la terapia de desfibrilación. Lo único que vamos a tener fármacos, vamos a necesitar una vía intravenosa o intraósea, ahora lo veremos, para administrar esos fármacos y vamos a disponer de dispositivos de vía aérea. Como todo algoritmo, comienza igual. Es un paciente que no responde, que no respira, que boquea. Y lo primero que hay que hacer, como siempre, ya sea básico, avanzado, terapia de desfibrilación, lo que sea, siempre es pedir ayuda. Iniciamos la reanimación con 30 compresiones, 2 ventilaciones. Como se supone que es una avanzada y que tenemos toda la equipación, conectamos el desfibrilador al paciente, es decir, o le pegamos las pegatinas o simplemente acercamos las palas, las ponemos en posición apex-esternón y vemos a ver qué ritmo nos detecta el desfibrilador. Y todo ello se intenta hacer o realizar de manera que se minimicen las interrupciones entre compresiones. Interpretamos el ritmo y lo mismo. Si la descarga no está aconsejada, tenemos que reiniciar la RCP inmediatamente, con 30 compresiones, 2 ventilaciones. Como es avanzada, vamos a intentar obtener un acceso intravenoso o intraóseo para poder administrar drogas. En este caso, lo que se indica es que se administra adrenalina 1 miligramo. Y posteriormente, si se puede y se tiene manejo de la vía aérea, pues veremos lo que vamos a hacer con o sin la ayuda de la capnografía. Si el ritmo que vemos precisa un choque eléctrico, pues como acabamos de indicar, le damos el choque eléctrico, siempre con máxima energía y intentando dar un solo choque. Que el paciente, una vez se da el choque, no se comprueba qué ritmo tiene el paciente, se vuelve a reiniciar inmediatamente la RCP, con 30 compresiones y 2 ventilaciones. Se intenta acceder a un acceso venoso o intraóseo, que ahora explicaremos. Y ya a partir, y esta sucesión se puede repetir hasta 3 veces. Según las guías americanas, con el segundo choque, si no sale de una FV o de una TV, ya deberías empezar a administrar adrenalina. Según las guías europeas, dicen que tras 3 choques puedes empezar a administrar adrenalina. Lo mismo, si tienes habilidades para el manejo de la vía aérea o para colocar algún tipo de dispositivo de vía aérea, con o sin la ayuda de capnografía, pues se hace. Pero siempre que no interrumpas lo que es el proceso de RCP. Y tras el tercer choque que se haya dado en un paciente con FV o TV, se recomienda la administración de amiodarona, 300 miligramos. Recordar que la amiodarona, si se pasa muy rápido, puede hipotensar, porque vasodilata un pelín. Entonces, para que lo tengáis en cuenta. Con todo ello, pues si recuperamos la circulación espontánea, lo que hacemos es no abandonar al paciente, lógicamente. Necesitamos el tratamiento post-PCR y también tratar aquellas causas que puedan ser reversibles. Es decir, existen causas reversibles que pueden hacer que el paciente, una vez haya salido de la parada, si no las solucionamos, vuelvan a meternos en parada. Ahora lo veremos. Entonces, como resumen de los cambios que ha habido respecto a las guías anteriores, como todo algoritmo de RCP, se comienza con compresiones torácicas óptimas. Ya sabemos cómo son las compresiones torácicas óptimas. Es en el centro del tórax, apretando hasta disminuir 5 centímetros en anchura, permitiendo que vuelva a elevarse el tórax hasta su posición inicial y a una frecuencia en torno a 100 compresiones por minuto. Una pronta desfibrilación, en el caso de que sea necesario. El golpe precordial, que siempre ha sido dudoso, en estas guías se desestima, es decir, no deis el golpe precordial. Es mucho más útil
iniciar las compresiones torácicas. La adrenalina se da si procede. Sabéis que hemos visto que en los ritmos que no son desfibrilables se da inmediatamente y en los ritmos que son desfibrilables, pues después del tercer choque si no hemos tenido éxito. Recordar la amiodarona como opción cuando estemos en una FV refractaria al choque. La atropina, en principio, no se recomienda ni en asistolia ni en actividad eléctrica sin pulso, pero sigue siendo de primera elección, obviamente, en la bradicardia sintomática. Se da y se hace mucho hincapié a lo largo de todas las guías de la importancia de la capnografía, que luego veremos. Y una vez que hemos intubado al paciente o le hemos colocado un dispositivo y manejamos su vía aérea y la controlamos, es muy importante, algo que es nuevo en estas guías, que es evitar la hiperoxemia. Y eso se consigue simplemente monitorizando al paciente con un pulsi y manteniendo la saturación entre 94 y 98%. También se destaca la potencial importancia del eco transtorácico y transesofágico en el proceso de reanimación cardiopulmonar avanzada. Es un método muy poco invasivo y que nos puede dar mucha información de lo que le está sucediendo al paciente. Y por último, también se hace un gran hincapié en el tratamiento posparada cardíaca, que veremos a continuación. Respecto a los accesos, la vía favorita o la vía de elección siempre va a ser el acceso venoso, pero todos sabemos que en el seno de una parada cardíaca es muy difícil tener un acceso venoso fácil. Lo que sí se ha visto es que la vía intraósea, que como veis es muy fácil en la tuberosidad tibial anterior, se introduce el trocar o bien de manera manual, como veis en el dibujito, o bien mediante una pistola, se deja el trocar colocado, que es como una bocat, y a través de ese trocar se puede administrar lo mismo que la vía intraósea. Y muchos estudios han demostrado que es prácticamente similar a la vía intravenosa. De manera que de elección tenemos la vía intravenosa y si no podemos inmediatamente sería la vía intraósea. Lo que sí es nuevo en estas guías es que se desecha la vía endotraqueal, puesto que es muy errática y además, sobre todo porque es muy errática. Y teniendo la vía intraósea, ¿para qué queremos administrar vía endotraqueal? Respecto a los fármacos, es muy difícil realizar estudios de protocolo de RCP. Entonces, la evidencia científica, aunque intentan demostrar una cosa u otra, pues es muy difícil demostrar cosas en lo que es en el seno de una parada. Así que, de momento, hay poca evidencia científica y la mayor parte es consenso de expertos. No existe un momento idóneo de comienzo de administración de fármacos, así como tampoco existe un orden idóneo de administración de fármacos. Lo importante es seguir las guías, lo poco que nos dicen, la adrenalina, la amiodarona, o en algunos países se utiliza más vasopresina que adrenalina, y simplemente seguir las guías hasta que salgan nuevos estudios que nos permitan tener evidencias. Lo que sí se ha visto es que el uso de vasopresores, esto sí que se ha demostrado, aumenta la supervivencia lo que es a corto plazo, es decir, llegan más pacientes vivos al hospital si se les administra, y en mejores condiciones si se les administra vasopresores, que si no se les administra. Pero a largo plazo la mortalidad no se ha conseguido demostrar que disminuya. El uso de otras drogas, como la atropina, la amiodarona, la lidocaína, la procainamida, el magnesio, el calcio, hormonas o fibrinolíticos, tampoco existe evidencia de que aumenten la supervivencia, pero aún así se recomienda que se utilicen cuando las guías digan que se utilicen. La fluidoterapia tampoco existe evidencia, y tampoco existe evidencia en si reanimar con cristaloides o reanimar con coloides. Y por último, la circulación extracorpórea tampoco existe evidencia. Pero hoy por hoy cada vez salen más estudios y cada vez salen más series de casos clínicos más que estudios donde tratan con éxito determinado tipo de paradas. Respecto a la intubación endotraqueal, aquí parece muy sencillo, se ve fenomenal la glotis, el tubo pasa fenomenal. Pues la intubación endotraqueal, en estas guías, digamos que la ventilación y la vía aérea ha pasado a un tercer plano. Tendríamos lo más importante, el inicio de las compresiones. Lo segundo más importante, la pronta desfibrilación, si hay que hacerlo. Y ya por último nos dedicamos a la vía aérea. La intubación endotraqueal solamente se recomienda en manos de expertos. ¿Por qué? Pues porque hay una elevada incidencia de fracasos y de complicaciones. Y además se tarda tanto en intubar que se pierde el ritmo de las compresiones. Lo que sí está muy de moda ahora y va fenomenal son los distintos dispositivos supraglóticos.
tienen un aprendizaje, una curva de aprendizaje muy corta